Líder opositor Edmundo González llega a España y pide asilo político en el país. Nuestro colega Daniel Puchol tiene reportaje. Sí, Edmundo González ya ha pasado su primera noche en Madrid después de haber aterrizado en la capital de España en la tarde del domingo. Un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas trasladó ayer a González, de 75 años, desde Caracas hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, haciendo escala previamente en la República Dominicana y en las Islas Azores. Edmundo González viajó acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Los trámites para la petición del asilo ya han comenzado, por tanto, en medio de un ambiente dividido entre los que son partidarios de su acogida en España y los que creen que esto supone allanar el camino a Nicolás Maduro. Desde el gobierno español se asegura que la acogida se ha producido por la solicitud del propio Edmundo González y se llevó a cabo por causas humanitarias, mientras que por su lado el gobierno de Maduro dice que sí hubo negociaciones. Por otra parte, la oposición española quiere que el gobierno de Pedro Sánchez acoja a González como el presidente electo, algo que la Unión Europea tampoco ha hecho. Y en cuanto al protagonista de esta situación, Edmundo González ha agradecido la acogida de España, asegurando que hasta su marcha recibió todo tipo de amenazas y coacciones. Finalmente, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha afirmado que España nunca abandonará a Edmundo González ni a ningún venezolano ni venezolana. Desde Madrid, España, Daniel Puchol Bogani para la Alianza Informativa Latinoamericana. Venezolanos expresan tristeza, decepción y incertidumbre tras la salida de Venezuela de Edmundo González. Adriana Núñez Rabascal tiene detalles. Tristeza, incertidumbre, decepción y alivio son las expresiones de los venezolanos opositores luego de la salida a España del aspirante presidencial Edmundo González Urrutia, a quien la oposición y una decena de países consideran presidente electo de Venezuela. La dirigencia política insiste en que, a pesar de su exilio, Edmundo González seguirá luchando por lograr ser juramentado como jefe del Estado en enero de 2025. La líder María Corina Machado dijo que la vida de Edmundo González estaba en peligro. En un mensaje de 40 segundos, González Urrutia dijo que su partida de Venezuela estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas. Y es que desde después de las elecciones presidenciales, la dirigencia opositora ha sido perseguida. Por eso, la mayoría de sus líderes están en la cárcel o en la clandestinidad. La partida de González Urrutia estuvo precedida por un asedio policial a la Embajada de Argentina en Caracas, donde se refugian 6 miembros del círculo de María Corina Machado. Durante el último mes, González Urrutia estuvo resguardado en la Embajada de los Países Bajos. Por eso, la Cancillería venezolana informó que va a enviar una nota de protesta a las autoridades neerlandesas por darle refugio a González Urrutia sin notificar primero al gobierno de Venezuela. Ya González Urrutia está en Madrid, donde va a recibir asilo político de España y además se tiene previsto que se reúna en los próximos días con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y campaña política en América está concentrando riba el tiroteo en Georgia recientemente y está focus bastante riba prevención. Julia Benbrook, de CNN, tiene el último detalle en la discusión de arma en América. While speaking to a crowd shortly after the deadly school shooting in Georgia this week, Vice President Kamala Harris issued a call to action against gun violence. We've got to stop it. And we have to end this epidemic of gun violence in our country once and for all. You know, it doesn't have to be this way. On the campaign trail, Harris's running mate, Minnesota Governor Tim Walz, spoke on some of the potential changes he'd like to see. You no longer get to put out your thoughts and prayers when you can do things like we did in Minnesota, having background checks, having red flag laws, and moving towards a ban on these types of weapons. Former President Donald Trump's running mate, Ohio Senator J.D. Vance, says he doesn't believe stricter gun laws will solve the problem. You've got some states with very strict gun laws, and you've got some states that don't have strict gun laws at all. And the states with strict gun laws, they have a lot of school shootings. Instead, Vance is making the case for tighter security in schools. I don't like this. I don't like to admit this. I don't like that this is a fact of life. But if you are a psycho and you want to make headlines, you realize that our schools are soft targets. And we have got to bolster security at our schools. According to a CNN analysis, the shooting is at least the 45th school shooting in 2024. Of the school shootings this year, 32 have been reported on K-12 campuses and 13 on university and college campuses. Reporting in Washington,
I'm Julia Benbrook. E Madonna também notícia dia mais com o lançamento de coleção Silver de seu melhor êxito na última década. Rick Damajali tem a reportagem. Like a Prayer turns 35. To celebrate, Madonna's classic album is out now on opaque silver vinyl, marking the second in the Silver collection of limited edition Madonna reissues. The album also includes the hits Express Yourself, Cherish, and Love Song featuring Prince.